Muy bien, hermanos, pues vamos a pasar al tiempo de escuchar al Señor por medio de su palabra, por la palabra que nos trae hoy David. Antes no lo he dicho, pero como está en el programa, él viene de Premià. No me acuerdo si Premià de Dalt, Premià de Mar. De Mar, Premià de Mar, por la disco del mar, muy bien. Así que tal. Y bueno, buenos días a ti que no. Desde que se ve todo borroso. No te había visto. Bueno, pues bienvenida. Dios te bendiga. Pues ha venido acompañado, como os he dicho antes, de Silvia, su madre, y seguramente será la última vez que le veamos soltero. En 3 meses él se casa con Olivia, una hermana en la fe que está en Estados Unidos, ¿verdad? Ahora. Así que estaremos orando también por este tiempo de espera y que el Señor nos bendiga mucho y que le sirváis juntos. Pues vamos a orar al Señor por este tiempo y Padre, te damos gracias por la bendición, como te decía antes, de tu palabra. Te damos gracias por aquellos hermanos también que la estudias, todos la podemos escudriñar, Padre, pero te doy gracias por aquellos a los que tú pues les das pues la oportunidad de estudiar más profundamente y también compartirla con los demás para que sea de bendición para tu pueblo. Así que te pido por nuestros corazones también para que podamos recibir de ella, que tú nos des entendimiento y que todo aquel conocimiento que recibamos de hoy no sea para amanecernos, sino que sea pues para conocerte más, para conocer más de tu amor, para saber pues lo que tú quieres de nosotros, para conocer tus avisos, tus advertencias también, porque todo ello sabemos que lo haces porque los amas como un Padre perfecto que eres, Padre. Así que tú des palabras a nuestro hermano y entendimiento a todos tus hijos aquí reunidos. Pues te doy gracias por ello y tras de nombre de Jesús, amén. Amén. Donde quieras. Sí. Pues muy buenas a todos. Se me hace extraño hablar con esto aquí. Claro, en nuestra iglesia tenemos un micro así que va peor que este. Así que antes que nada, pues saludos a los que nos vean por YouTube. Sé que nos verán desde Premià. Supongo que nos verán desde Estados Unidos también. Y quizá algún sitio más. Así que bienvenidos. Y hombre, especialmente bienvenidos también a todos. Gracias por invitar. Si queréis me presento un pelín. David López, hombre extremadamente novedoso, y lo cierto es que yo nací en una familia cristiana, me crié en la iglesia de Verdi, Barcelona, seguramente lo conocéis, estudié Derecho, soy jurista, que no abogado, soy jurista, y un año después de acabar la carrera empecé una formación pastoral en la iglesia de Verdi. Me enviaron también para compaginarlo en la iglesia de Premià de Mar, que estaba en una situación compleja, sin pastor y demás, estuvimos cubriendo y luego el Señor pues confirmó y me enviaron a Premià hace ahora un par de años. Así que somos de la FIEIDE, somos iglesias amigas, somos iglesias colegas entre todos, y lo cierto es que el Señor ha bendecido a la iglesia Premià, el Señor me ha bendecido a mí y qué bueno poder compartir con vosotros este tiempo, porque si no hubiese sido así, pues no nos habríamos conocido. Así que un placer compartir con vosotros este tiempo. Y Alejandro estábamos hablando sobre qué texto teníamos que hablar y tal, y él me dijo, libertad absoluta. Pero bueno, si puedes hablar de estos temas, y yo le dije, bueno, si es algún tema difícil, pues tampoco pasa nada. Y me dio unos cuantos y sí, me dio temas difíciles. pero qué bueno, y
qué bueno también ver temas que a veces puede parecernos algo más complejos, pero que bien analizados, bien profundizados, nos hablan directamente y el Señor nos puede inspirar, nos puede hablar de forma muy clara a través del Espíritu en textos relativamente complejos. Antes de leer el pasaje de hoy, me gustaría hacer una breve mención. Y como una pequeña introducción, las personas que habitualmente escuchamos música a través de plataformas virtuales o vídeo, hay un botón que siempre llama la atención, que es el botón de tendencias. El botón de tendencias te muestra lo que se escucha más en ese momento. Y tú escuchas y le das a tendencias, tanto no a comisión, pero de Spotify o de YouTube, y escuchas y ves canciones que a la gente como mínimo las escucha. Como mínimo quizá no les gustan o sí, pero son canciones que están de moda, digámoslo así. Y vemos que al final en muchos de los sectores musicales son grandes grupos y masas de personas que siguen a cantantes, a artistas, incluso que les gustan canciones sin preguntarse mucho más, simplemente porque son tendencia, ya que todo el mundo los escucha, ya que es famoso escuchar a esta, está de moda escuchar a esta persona, pues vamos a escuchar a esta persona. Y esto pues nos podemos pensar que es ahora, que es algo reciente, pero esto ha pasado toda la vida. Si los Beatles cuando empezaron, los años 60, todo el mundo escuchaba a los Beatles. Todo el mundo. La gente entendía lo que querían decir los Beatles, la gente entendía la complejidad musical que tenían los Beatles y demás. No, pero todo el mundo lo escucha. Porque está de moda, porque es tendencia. También pasa con el deporte. Cuando el Barça ganaba, lo ganaba todo, cuando yo era un poco más joven, todo el mundo era del Barça, todo el mundo. ¿Le gustaba el fútbol? No, pero como gana, como está de moda, pues vamos a ello. Luego pasó un tiempo que el Madrid, ahora todo el mundo era del Madrid. Ahora, si seguimos así, todo el mundo será del Español. Como yo. Pero lo cierto es que tenemos una, valga la redundancia, tendencia a seguir las tendencias. Pasaba también con los videojuegos, no sé, los más jóvenes igual os acordáis. Me gusta Pokémon toda la vida, ¿vale? Desde pequeño me ha gustado siempre, pero hace 12 o 13 años salió algo llamado Pokémon Go, que todo el mundo iba capturando Pokémon por la calle con el móvil. No sé si os acordáis, que se hizo bastante famoso. Y hubo un montón de gente que lo hacía, pero le preguntabas a esas personas y le decían, ¿pero a ti te gusta Pokémon? ¿Sabes qué? No. Pero como todo el mundo se ha descargado la aplicación, pues yo también hago lo mismo. Voy a ser un poco más atrevido. A día de hoy, quizá más que en las últimas décadas, decir o afirmar que crees en Dios está de moda. Hay mucha gente de nuestro alrededor, mucha gente de nuestra cultura, incluso grandes personajes de nuestra cultura y personas influyentes que afirman que creen en Dios, o que son cristianos, o que creen en Dios. Y hay ese clima en el que está de moda decir que creemos en un ser superior, en una espiritualidad que nos hace bien. Puedo poner nombres, puedo poner jugadores de fútbol que se van de retiro espiritual a Tel Aviv, puedo poner artistas que hacen discos nuevos de música y que en entrevistas dicen que son cristianos, y así miles y miles de cosas. Afirmar que creemos en Dios es tendencia. Pero ¿qué tipo de evangelio vivimos nosotros? ¿El evangelio de la tendencia o el evangelio de la palabra? ¿Por qué venimos a una iglesia? ¿Por qué es lo que hacemos siempre los domingos? ¿Por qué afirmamos que creemos en Dios? Porque es culturalmente donde hemos nacido, donde nos hemos formado, cómo nos han criado,
¿Y por qué es lo que hay que hacer en nuestro contexto? Texto bíblico que ahora vamos a leer, la palabra del Señor nos hace y nos plantea esta pregunta. ¿Tu cristianismo es tendencia o es palabra? ¿Sigues la cultura o sigues a Cristo? Veremos que a veces hay matices, que no es exactamente lo mismo. Y os animo a abrir vuestras Biblias por un texto extremadamente fácil, como es 2 de Pedro, capítulo 2, de los versículos 12 al 22. Voy a usar la nueva versión internacional y la voy a usar en el móvil porque me acabo de dar cuenta que he cogido una Biblia Reina Valera de mi casa. Así que, 2 de Pedro 2, capítulo 2, de los versículos 12 al 22. Dice así, espero. Dice, pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden. Como animales irracionales, se guían únicamente por el instinto, pues nacieron para ser atrapados y degollados. Lo mismo que esos animales, perecerán también en su corrupción, y recibirán el justo pago por sus injusticias. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad que gozan de sus placeres, mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes. Son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balán, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Pero fue reprendido por su maldad. Su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los deseos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Si, habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Los expertos afirman que este texto es tardío. Los expertos afirman que esta epístola, que esta carta no fue escrita en el momento número 1, cuando se constituyó la Iglesia, sino que es un poco más tardía. No es al principio, sino que ya ha visto un cierto recorrido de la historia de la Iglesia. La Iglesia se ha establecido, las iglesias en lo que entendemos ahora como Europa / Asia, en el Imperio Romano, se había establecido, ya tenían una cierta trayectoria. Y lo cierto es que si vemos la historia de la Iglesia, y si vemos la historia en general, podemos apreciar que desde el año 70 para adelante, desde que hubo una persecución importante, el cristianismo empezó a estar de moda. Eran personas positivas, eran personas buenas, eran personas que tenían una identidad cultural que les diferenciaba del resto, y eso a la gente le llamaba la atención. Veían que eran comunidades sanas, veían que eran comunidades que crecían, veían que eran comunidades que se iban estableciendo a lo largo de todo el imperio. El cristianismo estaba de moda. El cristianismo es tendencia, era tendencia. ¡Pam! Y aparece esta carta. Y esta carta, de una forma directa, nos está advirtiendo de cuidado con reducir nuestra fe a un cristianismo de tendencia. Primero define lo que es un cristianismo de tendencia.
luego muestra las consecuencias presentes de una fe, de una iglesia que vive un cristianismo, una persona, vamos, que vive un cristianismo de tendencia. Y acaba los últimos versículos mostrando las consecuencias postreras en el futuro de un cristianismo de tendencia. Siempre solemos tirar con vara de plata a la iglesia antigua, siempre solemos tirar con fuerza a las situaciones del pasado, y siempre, no solo con Jesús y los fariseos, sino en general con el resto, cuando las advertencias, y vemos las advertencias, decimos, bueno, pero nosotros no hacemos esto, nosotros no somos tan así. Pero si escudriñamos el texto, vemos que las implicaciones son mucho más profundas y que a veces las palabras esconden un significado que también se aplica, aunque esa tendencia no es tan visible o no es tan escandalosa como pueda parecer en un principio. En primer lugar, los primeros versículos del 12 al 16 nos muestran y nos enseñan qué características tiene una iglesia de tendencia, un cristianismo de tendencia. Y el texto habla directamente a algunas personas, a un colectivo de personas. ¿A qué colectivo de personas habla? Del 12 al 16 dice, el cristianismo de tendencia, un cristianismo no arraigado en la palabra, tiene estas características, lo identificaréis por estas características. ¿Pero a quién está dirigiendo estas palabras? Os animo a tirar unos versículos antes, en el versículo 10, y habla, y aquí sí que puedo leer Reina Valera, habla de que 2:10 dice, mayormente a los que siguiendo la carne andan en placeres e inmundicia y desprecian el señorío. Nos quedamos en el final. Desprecian el señorío. El texto que hemos leído, del 12 al 16 y también en adelante, va dirigido directamente a las personas que dicen que el Señor de su vida no es Cristo, sino que son ellas mismas. El rasgo distintivo número 1 de un cristianismo de tendencia, de un cristianismo cultural, es que niegas el señorío de Cristo en tu vida. Juan 13:13. Señor, Jesús dice, soy Señor, Maestro, me llamáis Maestro y Señor, y bien hacéis. Todos los evangelios nos presentan un Jesús Salvador. Jesús es Señor y Salvador de nuestras vidas. Jesús no lo podemos entender solo como el Salvador si le quitamos el aspecto de Señor. Cuando le decimos a Dios, quita, de esto me encargo yo, en mi vida mando yo, es cuando es el indicativo directo que nos hace pensar que cuidado, que nuestra fe necesita darle una repensada. Y cuando caemos y cuando damos el paso en decir que Jesús no es el Señor, puede ser el Salvador, eso queda muy bien, a todos nos gusta mucho decir que Cristo nos ha salvado y que Cristo ha muerto por nuestros pecados y demás, eso podemos escucharlo en muchas personas, pero cuando cae el elemento de Señor es cuando empiezan a aparecer más rasgos que indican una fe que está en podredumbre, una fe que no tiene base, una fe que se desmigaja. Vemos en el versículo 12, cuando Jesús deja de ser el Señor, en nuestra boca empiezan a aparecer expresiones, empiezan a aparecer elementos, empiezan a aparecer formas de pensar, doctrinas que se alejan directamente de lo que dice el Señor. Hemos leído la Nueva Versión Internacional porque traduce mejor. En la Reina Valera habla de que hablan mal de algo, pero el original hace mención a que dice blasfemias. Es decir, habla elementos que no tienen nada que ver y que atentan directamente contra lo que es el principio de la palabra.
El versículo 12 nos muestra que cuando perdemos que Jesús es el Señor de nuestra vida, empezamos a decir estupideces. Empezamos a afirmar elementos espirituales que se pueden alejar de lejos de lo que es la palabra. Perdemos la referencia, todo vale a la hora de hablar. A la hora de entender la espiritualidad, todo cabe. Si yo soy el Señor, si Cristo no manda, si Cristo no gobierna. Me vais a permitir la expresión. Pero cuando Cristo no es Señor de nuestras vidas, corremos el riesgo de convertirnos en unos cuñados espirituales. Comentamos de todo, sabemos de todo, mostramos de todo, pero realmente no sabemos de nada. Otra de las características que se van desprendiendo de esa pérdida de señorío de Cristo en nuestras vidas es que los deseos primarios son los que mandan, nuestros placeres y deseos primarios son los que mandan en nuestra vida y los que ocupan buena parte de nuestro tiempo. Buscar eso, nos rodeamos de los elementos que satisfacen esos instintos primarios. Está bien, y vemos el versículo 13, versículo 14, que habla al respecto. Y podréis decir, David, a ver, no todo el mundo, ¿no? Sí que habrán personas que andan con el adulterio en los ojos y que tienen pues una tendencia a consumir ciertos contenidos que no son edificantes, en muchos sentidos, pero no todos somos así, o no en la mayoría. Eso de que se deleitan en los placeres y concupiscencias que habla el texto, bueno, pues esto suena muy grande, suena muy gordo y suena muy alejado de lo que somos nosotros. No somos unos pervertidos, no somos unas personas depravadas, ¿verdad? Cuando habla de placeres, no solo se refiere a placeres físicos, no solo se refiere a placeres de los que todos tenemos en mente, a los placeres más bajos, sino que también se refiere a placeres intelectuales, se refiere a placeres emocionales, se refiere a placeres relacionales y también, en buena medida, se puede referir a placeres religiosos. Cuando Jesús no es el Señor de nuestra vida, no solo nos convertimos en cuñados espirituales, sino que también nuestra vida secular y religiosa va encaminada a satisfacer nuestros intereses, a satisfacer nuestros deseos, a cubrir lo que yo quiero o lo que a mí me hace sentir bien. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no, yo voy a la iglesia porque me hace bien o porque me llena? Vale, que la iglesia te llene, está muy bien. Pero si tu motivación para ir a la iglesia es satisfacer y quererte llenar tú, replantéate un poco. Cuando a veces miramos las iglesias y decimos, oh, es que ahora voy a ir a esta iglesia y tal, porque me ofrece, pues que esta iglesia tiene una escuela dominical que me gusta. Y la que estoy yendo ahora, quizá no tanto. O tiene una predicación que, uy, cómo me gusta el predicador. Si convertimos a la iglesia en una máquina expendedora de servicios, bíblicamente tenemos un problema. Si cuando en las redes sociales o en televisiones y demás convertimos este elemento en intentar solo escuchar aquello que nos gusta, porque nos regala los oídos y porque nos hace bien y porque me gusta este elemento o porque reafirma lo que yo creo o lo que a mí me gusta pensar. Si solo escuchamos predicadores que nos doran la píldora, si solo escuchamos elementos, visitamos elementos de las redes sociales que reafirman nuestras propias formas de pensar, nuestras formas de interpretar, cuidado,
cuidado, que no estemos cayendo en que queramos buscar esos elementos para satisfacer nuestros deseos, para satisfacernos a nosotros mismos. Y por último, en los últimos versículos que hemos apuntado, 15 y 16, se dice que eso es contagioso. Eso es contagioso para ti y es contagioso para mí y es contagioso para todo nuestro entorno. Se dice que las personas que tienen un cristianismo cultural, que han quitado a Jesús como señores, no solo están viviendo así ellos, sino que también las personas de su alrededor, tienen un riesgo evidente de que esa tendencia se vaya propagando. De la misma manera que pasa en las redes sociales, y que pasa en YouTube, y que pasa con los cantantes que decíamos al principio. Si esta iglesia tiene esta tendencia, si yo tengo esta tendencia, es más fácil que el que tengamos al lado vaya aprendiendo, vaya mimetizando esos elementos y vaya relajando un poco su estándar. Si esta persona o si esta iglesia, sea pequeña, sea grande, indiferentemente, o si este cristiano o este hermano o hermana está viviendo de esta forma, bueno, pues tampoco le va tan mal. Bueno, si estoy a su lado, si vamos compartiendo tiempo con esa persona, es fácil que esa tendencia la acabemos adoptando a nosotros. ¿Por qué en apariencia es más fácil? Resulta muy curioso estos dos últimos versículos que nos dicen que cuando ese cristianismo cultural, cuando ese mensaje cultural, ¿está bien? ¿Sí? Vale. Cuando ese mensaje cultural va calando, hay que pararlo, de cualquier manera. Y hace una referencia directa a un pasaje de Reyes del Antiguo Testamento, en el que un asno para a un profeta que actuaba mal, que actuaba según sus propios intereses, que actuaba diciendo y profetizando lo que los reyes querían escuchar. El Señor puso fin, dijo: hasta aquí, voy a matar a esta persona, con un ángel que no se veía. Seguro es una historia curiosa a contar a hijos, nietos y demás, es interesante. Y el profeta iba recto y no veía al ángel, iba en asno y no veía al ángel, y no lo veía, y no lo veía, y se iba acercando a su muerte. Y el asno se paró, el asno sí que veía, el ángel que lo iba a ejecutar, y el asno se paró, el hombre, tira, hombre, tira, que quiero tirar adelante. Nada, él incluso pegó al asno, decir: va, hombre, que quiero tirar. Y se nos dice el texto bíblico que el asno se giró y habló en voz humana. Le digo: pero no ves que hay un tío que te va a matar ahí delante. Da igual que sea a través de asnos, da igual la forma, pero cuando detectamos ese cristianismo tendencia cultural en nuestras vidas, hay que pararlo, hay que frenarlo en seco. De cualquier manera, a través de cualquier cosa, pero no lo podemos dejar pasar ni un momento más, porque es destructivo. No sé si me veis como un asno, pero espero también para mí mismo que hoy pueda ser una oportunidad de reflexión sobre qué tipo de cristianismo estamos viviendo. Te pregunto y me pregunto hoy: ¿quién es Jesús para ti? ¿Jesús es tu Salvador? Gloria al Señor. Pero que no se te olvide que Él también exige ser el Señor de tu vida. Que no se nos olvide que Él exige también ser Señor de la Iglesia. Eso abarca todo. Que no se nos olvide también que cuando aceptamos a Cristo, tenemos responsabilidad de qué decimos o qué dejamos de decir, o qué afirmamos y qué dejamos de afirmar. Hazte el propósito de antes de afirmar algo bíblicamente, ponlo en oración. No nos queramos hacer sabiondos, no nos queramos hacer cuñaos, no nos queramos hacer que lo sabemos todo en nuestro entorno o que tenemos una respuesta bíblico-teológica para todo.
Cuando se nos presente algo así, pongámoslo en oración antes de contestar. Ante las situaciones en las que podemos buscar satisfacer nuestros intereses, oremos también al Señor sabiendo y preguntándole por qué voy a la iglesia, qué espero de la iglesia. Un cristianismo maduro se pregunta esa realidad. Y si esperas servicios, si esperas un buffet, puedes ir a un restaurante, pero la iglesia está para mucho más que eso. La motivación de ir a la iglesia no es, o de escoger una iglesia, no es esta me ofrece esto y esta me ofrece lo otro. Revisemos esa realidad y paremos y pongamos en las manos del Señor parar de forma directa y de forma clara las tendencias que nos pueden llevar a un cristianismo de tendencia, a un cristianismo cultural. Estamos llamados a eso. Estamos llamados a poner freno ya, tanto a ti, tanto a nuestra iglesia, como al conjunto de personas que veamos que tienen esa tendencia. Oremos por ello, porque sin duda es algo que a mí me ha hecho pensar y espero que también nos haga pensar a todos. Tengo tiempo, me ha dicho Alejandro que tengo tiempo, está pensado para hacer 1 hora y media. No es broma. Hasta la hora de comer. Hasta la hora de comer, bueno, pero eso lo podemos estirar, ¿no? No, espero que no. Espero que el menú espiritual no tape el menú físico. Pero lo siguiente, de los versículos 17 al 19, habla de las consecuencias directas presentes que tiene si no frenamos la tendencia de antes. Si no frenamos lo que hemos dicho antes, caemos en el riesgo y en la lástima más grande que puede ser un cristiano o una iglesia. ¿Y sabéis cuál es? El peligro más grande que puede tener y la vergüenza más grande que puede tener tanto un cristiano como una iglesia, que es ser inútil, ser irrelevante y ser de confusión a las personas que te rodean. El riesgo principal que tienen las iglesias y el reto y el elemento que nos debería motivar y nos debería sacudir para que así no sea, no es ser más personas, no es predicar mejor, no es hacer una alabanza super guay, que muy bien, la alabanza de aquí, sino que el reto y lo que nos debe preocupar es no ser irrelevantes, no ser tibios y que de tan tibio no influyamos en nada. Resulta interesante Apocalipsis 3, porque hablando de la Odisea, Dios dice que las personas que son tibias, o las iglesias que son tibias, les dan asco a Dios. Dios las escupe, las vomita de su boca porque están y le da asco. Eso es lo que más debe centrar nuestra atención. No debemos ser irrelevantes, no debemos ser inútiles, pero un cristianismo cultural lo es. Una iglesia o un cristiano que viva un cristianismo de tendencia, de boquilla, es irrelevante y es inútil. Y es exactamente como dice el versículo 7, es una fuente sin agua. Es una niebla que se va moviendo y que va enturbiando y que va oscureciendo todo lo que pasa a su alrededor. Qué lástima, ¿verdad? Y no estamos hablando de una iglesia que tenga más o menos influencia. No estamos hablando de que sea una fuente muy grande o una fuente muy pequeña, sino estamos hablando de que estamos llamados a dar agua. Mucha, poca, en varios caños de fuente, en uno solo, no importa. Estamos llamados a dar agua.
pero la consecuencia directa y de presente que tiene un cristianismo cultural es que nos volvemos inútiles. Otra consecuencia o manifestación directa es que empezamos a hacer discursos largos, discursos elaborados, discursos eternos, que hablan mucho pero no dicen nada. Un cristianismo cultural son charlatanes. Un cristianismo cultural que habla es un cristianismo que expresa muchas cosas que pueden ser verdad, pero la gente no se entera de nada. El otro día, hace 3 días o 4, estaba viendo un debate que hubo por internet. No soy amigo de los debates, pero estaba viendo un debate, porque me salió en Instagram, estaba viendo un debate de una persona, de un cristiano con una persona trans, una persona transexual. Y el cristiano empezó a hablar, no me enteraba de nada de lo que estaba diciendo. El cristiano, estoy hablando. Empezó a hablar, parecía que estaba rapeando, hablaba muchísimas palabras, muy rápido, muchísimo volumen de cosas, una profundidad, términos muy concretos y demás. Y al final veías que la gente en los comentarios decía: ¡oh, qué bien habla esta persona! Ya, ¿pero qué está diciendo? Está hablando mucho, pero no está queriendo decir nada. Tenemos ese riesgo también, como iglesias. Ser iglesias que hablan muy bien, ser iglesias que cuando salimos de la puerta decimos: ¡oh, el predicador, qué bien ha estado! ¿Cómo me ha gustado lo que ha dicho el predicador? Y que luego nos pregunten o reflexionemos en casa y digo: ¿pero qué quería decir? Eso es una tendencia que tenemos todos como iglesia, también los predicadores. Predicadores, los que estén aquí, los que nos escuchen, no os sintáis ofendidos, me tiro piedras a mí mismo, pero tenemos una tendencia clara, o tenemos un riesgo evidente de ponernos la chaqueta de predicador, de ponernos la camisa, de ponernos, si lleváis corbata, bien, y si no, pues el traje de predicador, no solo físico, sino también intelectual, y empezar a hablar con palabras muy bonitas, con palabras que pueden tener una profundidad muy suprema, pero que al final la gente se queda: ¿qué ha dicho este señor? Os confieso que mi peor predicación fue una que probablemente fue la que más me he preparado. Técnicamente súper bien, incluso usé términos de derecho y demás, y en griego, excelente todo. La gente al salir de la iglesia: ¡oh, David, qué bien! ¿Cómo nos ha gustado la predicación? Luego me escuché la predicación, yo, y dije: no me entero de nada de lo que estoy diciendo. Hermanos y hermanas, todos tenemos ese riesgo. Si perdemos el señorío de Cristo y nuestra fe está anclada en algo que no sea Él, en su señorío, la consecuencia presente es que nos volvemos alejados de la realidad. Empezamos a hablar en términos que la gente no entiende. Empezamos a hablar de libertad, empezamos a hablar de amor, empezamos a hablar de términos muy concretos que a nosotros igual nos suenan de algo, pero que a nuestro alrededor les suenan en chino. Estamos llamados, pues, a ser consecuentes con lo que decimos, a estudiar lo que decimos y a revisar de que lo que hablamos o el testimonio que estamos dando no es objetivo de nosotros mismos para engrandecernos a nosotros mismos, sino para ser de testimonio a las personas que nos rodean. Eso va para los predicadores. Leemos las palabras que usamos y busquemos transmitir de una forma directa y de una forma clara, un mensaje que es claro, pero también va para todos nosotros. Que nuestras palabras, que como hablamos también del Evangelio a las personas que nos rodean, no le añada complicación a un mensaje de salvación y de señorío que es directo y por sí mismo es de salvación. El versículo 19 también.
acaba este fragmento hablando de que no podemos predicar algo que nosotros mismos no tenemos. No podemos, bueno, podemos hacerlo siendo hipócritas. Podemos hacerlo si culturalmente decimos que somos cristianos y compramos el Evangelio, pero luego quitamos partes de él, quitamos el señorío de Cristo. Podemos hablar de amor, podemos hablar de perdón, podemos hablar de muchas cosas, pero es vacío si nosotros no lo practicamos. Podemos hablar, y aquí habla de libertad, el versículo 19, dice que hablan mucho de libertad, pero ellos mismos están presos de su propia imperfección y de su propio señorío, de aquello que han hecho es quitar el señorío de Cristo de sus vidas. Cuando hablamos de algo, no solo intentemos que el Evangelio sea comprensible, sino cuando hablemos de algo, asegurémonos que realmente creemos lo que estamos diciendo. Yo no os puedo venir aquí y hablar y decir, el Señor puede hacer grandes cosas en Masquefa a través de esta iglesia. Yo no os puedo decir esto si yo primero no me lo creo. Yo no puedo ir a una persona de la calle y decirle, oraré por ti porque el Señor te puede sanar de aquella situación que te aflige. No puedo decir eso si no me lo creo. ¿Nos creemos lo que decimos? Porque muchas veces afirmamos cosas muy grandes y las afirmamos de forma rápida. Y las afirmamos porque hay que decirlo. Y las afirmamos porque oraré por ti. Que el Señor te ayude en este elemento. O desde una predicación, que estamos llamados a unidad y no sé qué, no sé cuánto. Pero muchas veces lo decimos de forma rápida y estamos llamados a creérnoslo. Antes de hablar, no solo ora, sino también ora para que te lo creas, lo que vayas a decir. Yo no sé, yo no soy Dios, yo no sé si esta iglesia está llamada a ser una iglesia grande. A día de hoy es una iglesia chula. A mí me gusta mucho el local y me gusta mucho la dinámica. No sé si está llamada a ser una iglesia grande. No tengo ni idea. No sé si está llamada a que haya muchísimas personas y a que se tenga que comprar un local grande porque no va a caber la gente que hay. No sé si está llamada a eso. Ojalá que sí, claro que sí, por supuesto. No sé si está llamada a eso, pero sí sé que está llamada a ser útil en este pueblo. No sé a ti personalmente dónde te va a llevar el Señor o dónde estás, porque no te conozco aún. No sé dónde estás, no sé dónde te ha puesto el Señor o dónde te va a poner, pero sí sé que bíblicamente estás llamado a ser de bendición ahí donde estés, a ser útil. O si quieres ponerlo del lado inverso, estás llamado a no ser inútil. Ten cuidado pues con lo que expresas, cómo lo expresas. Ten cuidado pues y revisa constantemente qué tipo de cristianismo vives y ora especialmente al Señor para que tus palabras sean, en cuanto al Evangelio, sean claras, y ora para que tus palabras sean consecuentes con tu vida. Una iglesia que hace eso es una iglesia útil, porque eso la gente lo ve. Una iglesia que predica el amor y que alrededor la gente ve que realmente se ama a la gente, eso se ve. Una iglesia que habla de amor a la iglesia y ve que las instalaciones están cuidadas y demás, eso se ve, eso es de testimonio, eso es ser consecuente. Una iglesia que habla de perdón y ve alrededor que con las disputas que hay se trabaja para poder perdonar a las personas, tanto de dentro como de fuera y demás, eso es algo que se ve, eso es ser consecuente. ¿Hay alguna cosa
en tu vida que merezca una reflexión, merezca darle una vuelta en cuanto a consecuencia? Recordad que hoy me he puesto el traje de burra, así que espero que pueda ser una oportunidad para reflexionar y pueda ser una oportunidad para pedirle al Señor que nos haga consecuentes y que nos haga entendibles a las personas que nos rodean. Queremos ser de bendición, queremos ser útiles, oremos para ello. Y acaba el texto con 3 versículos que Alejandro me dijo especialmente, y en un mensaje lo puedes leer, Alejandro, en la nota del final ponía: estos versículos son muy difíciles, que son del versículo 20 al 22. Y son difíciles, porque son difíciles, pero realmente si los analizamos desde un prisma adecuado, vemos que no son tan difíciles como pudieran parecer en un principio. Eso es un regalo pincelada que os dejo, que a mí me ha ayudado mucho a la hora de preparar predicaciones y de estudiar la palabra. Cuando un texto nos está diciendo, está exponiendo algo, no puede contradecir el conjunto de la Biblia. La enseñanza bíblica global no puede ser contradicha por un versículo determinado. ¿De acuerdo? Cuando quizá podemos leer algo, un versículo, decimos: uy, esto está diciendo algo extraño. O si la interpretación primera que nos viene a la mente dice: uy, quizá esto es un poco curioso, un poco extraño, pero va en contra del conjunto del texto bíblico, entonces tenemos que interpretarlo en base al conjunto bíblico. No podemos sacar ese versículo de contexto, no podemos extraerlo para afuera y hacer de una interpretación puntual una doctrina general. Vaya por delante eso. Si leemos de primeras los versículos del 20 al 22, quizá pensamos que la salvación se pierde. Si leemos de primeras, debemos de decir: los que han aceptado a Cristo y luego han hecho cosas que no debían hacer y separarse, pues peor es, y están peor que antes. Y quizá de primeras podemos interpretar que ahí significa que esas personas que aceptaron a Cristo ya no son salvas, ya no han aceptado, o sea, ya no son hijos de Dios. Si leemos Efesios 1, también Efesios 4, me permito el lujo de leeros. Efesios 1:13 dice: en Él, Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Capítulo 4, versículo 30, dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Imaginaos un sello, o sea, imaginaos una carta antigua, sello de cera. Cuando tú pones un sello, da igual que se rompa el sobre, el sello no se rompe. O sea, solo se rompe si efectivamente vas a romperlo explícitamente. Pero el sello es una señal de que esto es mío y esto queda sellado con virtud de permanencia. Hermanos, la salvación no se pierde. Quien acepte a Cristo como Señor y Salvador puede estar 100% seguro, he dicho Señor y Salvador, puede estar 100% seguro de que va a compartir con Él vida eterna. Y como nos decía Alejandro, también poder compartir una eternidad con todos los hermanos que han tomado esta determinación y esta decisión de fe. Ahora bien, afirmar que Jesús es Señor y Salvador tiene responsabilidades también para nosotros. Cuando los versículos del 20 al 22 nos hablan de que el estado de alguien que acepta a Cristo, sigue los caminos y luego se aparta y hace lo que buenamente quiere, es un estado peor que el que tenía antes, es totalmente cierto. Si vamos a Santiago, forma repetida, Santiago 1, también Santiago 4, podemos ver que el que sabe el bien y no lo hace,
peca. Y de una forma personal dice, vosotros que sabéis el bien, hacedlo, porque si no pecáis. Santiago lo repite 2 veces. Si conocemos a Cristo y decidimos que está muy bien esto, pero yo también quiero seguir mi sentido y quiero en esta etapa de la vida satisfacer mis deseos, tengamos cuidado, porque no dejamos de ser hijos si hemos aceptado a Cristo, pero la vergüenza caerá sobre nuestras cabezas. No dejas de ser hijo, pero qué lástima. Como hablábamos antes, no dejas de ser hijo, pero eres un hijo inútil. Eres un hijo que no tiene ningún tipo de valor añadido, que no aporta ningún tipo de valor añadido. Eres una persona, como dice el último versículo, cita un proverbio, como dice el último versículo, aunque ha estado limpio, aunque lo han limpiado, le gusta retozarse en el fango. Y podemos pensar fuera, y podemos mirar para afuera y decir, las personas que hacen esto, ¿verdad? Oh, hermanos, y todos tenemos en mente, hermanos que antes habían aceptado a Cristo y ahora están haciendo su vida, y nos rasgamos las vestiduras. Pero cuidado, porque esto va para mí. Estos versículos van para mí. También para ti. Para todos nosotros. Todos tenemos una pulsión interna a revolcarnos en el fango. Estemos limpios o estemos sucios. Todos tenemos una tendencia directa a querer ser nosotros mismos los dueños de nuestra vida. Y todos tenemos una propensión directa, tendemos a la inutilidad, como cristianos y como iglesia. Todos tenemos alguna área de nuestra vida en la que le decimos al Señor, Señor, quita, me encargo yo. Todos. Te hago el reto hoy, y me hago el reto hoy, de que identifiques cuál es tu ciénaga. Identifiques cuál es tu fango hoy. Puede ser que hayas estado dando vueltas sobre esa realidad, que quizá quieres cambiar, pero no la puedes cambiar. Quizá es algo recurrente en tu vida, algo que sabes que a los ojos del Señor, Él dice, si soy Señor, yo no quiero esto para ti. Pero tú igualmente estás en esa situación. Puede ser que tengas a la hora de perdonar. Puede ser que tengas problemas a la hora de amar, a la hora de entender la vida de la iglesia de forma determinada. Puede ser que tengas problemas a la hora de interaccionar con las personas que te rodean. Y sabes que no está bien, sabes que el Señor no quiere eso para ti, pero igualmente tú lo haces. Nunca es tarde para decirle, para extender la mano al Señor y para decirle, sácame de esta ciénaga. El texto bíblico, estos versículos, nos apuntan a que especialmente cuando estés en el fango, recuerdes quién te ha sellado. Quizá te ves inútil hoy. Quizá el texto te hace reflexionar y te hace ver que pues soy una fuente seca. Si es así, pídele al Señor, extiende tu mano y dile, Señor, sácame de esta ciénaga. Señor, arregla las tuberías que hay por debajo para que pueda dar agua. En momentos bajos, en momentos de barro, recuerda que a pesar del barro, a pesar de lo sucio que estás, sigues estando sellado. No te quedes en el fango. Acepta la responsabilidad que tienes y deja que Él te lave. Pero puede ser que no te hayas sellado el Espíritu Santo. Pues hoy también puede ser una oportunidad única para que recordemos quién nos ha sellado o para aceptar el sello por primera vez.
tanto si lo has aceptado antes como si ahora es la primera vez, estés aquí o nos estés escuchando por internet, te animo a que no salgas, no te acuestes hoy sin haber preguntado al Señor: Señor, ¿estoy sellado? Y si la respuesta es sí, glorifícate en Él. Si la respuesta es no, plantéate y pon delante del Señor si quieres que Él te selle para ser Señor y Salvador. Resumen, hermanos, estamos llamados a no vivir un cristianismo de tendencia. En una sociedad en que la tendencia es afirmar que existe algo, que existe un Dios, o incluso que el cristianismo puede potencialmente estar de moda, estamos llamados a bíblicamente revisar dónde está nuestra fe. Estamos llamados a no perder nunca de vista el señorío de Cristo en nuestras vidas y a través de ello a pedirle al Señor, orar por sabiduría antes de hablar, a pedirle al Señor que nos siga fortaleciendo y a pedirle al Señor que no veamos tanto la Iglesia como la vida espiritual como una máquina expendedora. También tengamos claro que una iglesia que pone al Señor, a Cristo como Señor y Salvador, es una iglesia que está llamada a ser de bendición, que está llamada a bendecir y que está llamada a ser útil. No nos perdamos y no busquemos y no nos vayamos por otras ramas. No nos busquemos nosotros mismos hablar mucho y hablar bien. No busquemos y no hablemos de cosas que no tenemos en nuestro interior. Pidamos al Señor palabras justas, palabras que reflejen la simplicidad del Evangelio, pero también palabras consecuentes, que nos creamos lo que estamos afirmando. Y por último, veamos clara la responsabilidad que tenemos como creyentes. Veamos y pidámosle al Señor que aun en la ciénaga, aun en el fango, recordemos que Él nos ha sellado o nos quiere sellar como suyos, como su propiedad, y que Él nos puede levantar de esa realidad. Pues que el Señor bendiga su palabra, el Señor bendiga a cada uno de vosotros y que el Señor nos siga haciendo crecer en un cristianismo bíblico y no de tendencia. Amén. Amén.